Si quieres entender por qué el caso de Drew Peterson sigue provocando tanta rabia, no debes mirarlo como una simple historia de matrimonios fallidos. Tienes que mirarlo como una cronología de control. Porque en el mundo de Drew, las relaciones no terminaban de forma limpia. Se superponían, se contaminaban, y cuando una mujer amenazaba con salirse de la órbita que él creía dominar, las consecuencias empezaban a volverse oscuras, muy oscuras. Drew Peterson no era un desconocido sin recursos. Era policía en Illinois, un hombre uniformado, acostumbrado a la autoridad, al procedimiento, al lenguaje de las investigaciones y a la manera en que una escena puede ser interpretada o manipulada. Y eso lo vuelve más inquietante. Cuando alguien conoce demasiado bien cómo se construyen las versiones oficiales, también sabe cómo torcerlas. Su tercera esposa fue Kathleen Savio. Para comienzos de los años 2000, el matrimonio ya se estaba desintegrando. Los registros mencionados en el transcript sitúan el proceso de divorcio en 2002 y su finalización el 10 de octubre de 2003. Pero lo que hace que esta historia huela a peligro desde antes de la muerte es que Kathleen, según la reconstrucción presentada después, ya vivía con miedo. No era el miedo abstracto de una separación amarga. Era un miedo concreto, dirigido, casi premonitorio. Los fiscales destacaron un detalle demoledor. Se presentó evidencia de que Drew había amenazado a Kathleen con la idea de que podía matarla y hacer que pareciera un accidente. Eso no suena a arrebato, suena a ensayo verbal, a un hombre probando en voz alta una coartada futura. Y cuando una mujer que ha escuchado eso aparece muerta en una bañera, la frase deja de ser una amenaza y empieza a parecer un guión. Después del divorcio, Kathleen tenía posesión exclusiva de la casa. En teoría, la relación había terminado. En teoría, la distancia ya estaba establecida. Pero, según la versión del estado citada en el transcript, Drew seguía accediendo a la vivienda de todos modos. Ese detalle es venenoso porque rompe la idea de una separación real. Si él seguía entrando, seguía teniendo presencia, seguía invadiendo un espacio que ya no le pertenecía. Entonces llegó marzo de 2004. Kathleen dejó de responder. La preocupación creció. Y la noche siguiente, Drew apareció en la casa con un cerrajero y otras personas. Entraron. Y allí estaba Kathleen Savio, muerta en la bañera. Al principio, el sistema lo trató como una tragedia accidental. Y ahí empieza una de las partes más irritantes de este caso. Durante un tiempo, la maquinaria oficial pareció dispuesta a aceptar una explicación cómoda. Pero el transcript subraya por qué los fiscales terminaron viendo otra cosa. Después de la muerte de Kathleen, los asuntos pendientes del divorcio, que eran conflictivos y desagradables, se resolvieron de manera favorable para Drew, incluyendo temas de custodia. En otras palabras, su muerte no solo fue una tragedia, también fue una ventaja inmediata para él. Dinero, control, custodia, poder. Ese fue el móvil que la acusación martilló con fuerza. Y aquí la historia se vuelve todavía más sucia. Porque mientras la muerte de Kathleen era tratada como accidente, la vida sentimental de Drew seguía avanzando como una máquina sin frenos. Y cuando el cuerpo de Kathleen fue hallado el 1 de marzo de 2004, Drew ya estaba casado con Stacy, luego conocida como Stacy Peterson. No estamos hablando de murió una esposa y después apareció otra mujer, ¿no? Estamos hablando de superposición, reemplazo, continuidad inmediata. Eso es lo que destruye cualquier intento de vender la historia como una cadena de infortunios separados. Stacy era joven, mucho más joven, y con el tiempo esa relación también empezó a agrietarse. Para 2007, según la evidencia mencionada en litigios posteriores, Stacy tenía problemas serios en el matrimonio y estaba considerando divorciarse. Y ahí aparece el patrón más perturbador de todos. En esta historia, el momento más peligroso no es cuando empieza la relación, sino cuando la mujer quiere irse. El domingo 28 de octubre de 2007, Stacy Peterson desapareció. Se ausentó unas horas. No nadie supo de ella por un rato. Desapareció oficialmente. Fue escuchada por última vez alrededor de las 10:15 de la mañana. Tenía planes. Debía encontrarse con una amiga para pintar una casa. Nunca llegó. No hubo llamadas confirmadas. No hubo apariciones verificadas. Nada. Solo un vacío. Y mientras cualquier persona normal bajo sospecha habría reaccionado con prudencia o desesperación real, Drew Peterson hizo lo que mejor sabía hacer: hablar. Dio entrevistas. Fue a cámara.
Se movió ante la prensa como si estuviera participando en un juego que creía poder ganar con carisma, descaro y control del relato. Pero para entonces, los investigadores ya no miraban un caso aislado. Miraban un patrón encendido en neón. Una esposa hallada muerta en una bañera. Otra esposa desaparecida justo cuando, según los reportes, Toe estaba pensando en dejarlo. Y en el centro de todo, un policía que sabía demasiado sobre escenas, versiones y dudas razonables. El gran problema para la fiscalía era obvio. No había cuerpo de Stacy. Y sin cuerpo, el caso más sólido que podían llevar a juicio era el de Kathleen. Pero incluso ese caso tenía una dificultad enorme. El tiempo. Habían pasado años. La conclusión inicial de accidente ya estaba asentada en la mente pública. Los documentos viejos existían. El daño institucional ya estaba hecho. Así que los fiscales se apoyaron en una batalla legal que hizo este caso todavía más famoso. Declaraciones previas, hearsay, y una doctrina conocida como forfeiture by wrongdoing. En términos simples, la idea era esta. Si un acusado provocó que una persona ya no pueda hablar porque la mató o la hizo desaparecer, no puede beneficiarse luego del silencio que él mismo creó. Según el transcript, los tribunales de Illinois terminaron permitiendo ciertas declaraciones bajo esa lógica, y el conflicto fue tan grande que en 2008 se aprobó una norma relacionada con este tipo de pruebas que mucha gente apodó Drew's Law. Eso ya te dice el nivel de toxicidad del caso. No solo dejó víctimas, dejó una huella en el sistema legal. En 2012, Drew Peterson fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Kathleen Savio. La condena, 38 años de prisión. Para cualquier otro, eso ya habría sido el final. Pero Drew no parecía saber vivir sin seguir contaminando todo. Porque incluso desde prisión, de acuerdo con el transcript, intentó mantener el control de la historia. En 2015, fue acusado en un complot de asesinato por encargo relacionado con un intento de organizar la muerte del fiscal que ayudó a condenarlo. Y en 2016, también fue condenado por eso. El 29 de julio de 2016 recibió otros 40 años, estructurados para empezar después de los 38 previos. Es decir, una muralla de tiempo. Un ex policía condenado por matar a una esposa y luego condenado por intentar borrar al hombre que logró encerrarlo. Eso no es mala suerte. Eso es una personalidad podrida por la necesidad de dominar hasta el último detalle. Y ahí es donde el caso Drew Peterson deja de ser solo un expediente criminal y se convierte en algo más incómodo. Una historia sobre posesión disfrazada de amor. Kathleen Savio tiene un veredicto. Stacy Peterson sigue oficialmente desaparecida. Sin cuerpo, sin cierre, sin tumba que dé paz. Solo un espacio vacío donde debería haber una vida terminada con dignidad. El transcript también menciona que Drew llegó a monetizar parte del caos, entrando en un contrato mediático y recibiendo pagos vinculados a un libro sobre su caso. Ese detalle remata todo. Mientras una mujer estaba muerta y otra seguía desaparecida, él todavía encontraba la forma de convertir el desastre en espectáculo. Por eso esta historia sigue enfureciendo, porque cada vez que el control de Drew era amenazado, divorcio, custodia, dinero, una mujer queriendo irse, el entorno se volvía más oscuro. Y en medio de esos restos sigue faltando Stacy, escuchada por última vez una mañana de domingo, intentando quizá empezar otra vida, pero sin llegar jamás a cruzar la puerta de salida. Clara Harris era el tipo de mujer que, a primera vista, parecía inmune al desastre. Exitosa, refinada, respetada en Houston, dueña de una clínica dental, de una vida cómoda, de una imagen impecable y de ese aura de control que hace pensar que nada puede desmoronarse a su alrededor. Desde fuera, su matrimonio también parecía sólido. Su esposo, David Harris, era ortodoncista. Juntos proyectaban la imagen perfecta. Dos profesionales exitosos, una familia estable, una vida construida sobre reputación, dinero y apariencias. Pero detrás de esa fachada, la verdad ya estaba pudriéndose en silencio. David llevaba una doble vida. Y Clara no tardó en entender que aquello no era una simple infidelidad pasajera. No era un error. No era una aventura sin consecuencias. Para ella, aquello era algo mucho más humillante. Estaba siendo reemplazada. La otra mujer se llamaba Gail Bridges, una madre divorciada que había trabajado en la consulta de David. No era una desconocida salida de la nada.
Era alguien demasiado cercana al círculo de la pareja, y precisamente por eso, la traición no solo dolía, quemaba. Clara no reaccionó como alguien resignado. Entró en modo de investigación total. Contrató a un detective privado para seguir a su marido, convencida de que necesitaba pruebas, no excusas. Esa decisión, tomada en medio de la rabia y la obsesión, terminaría convirtiéndose en una de las piezas más devastadoras del caso, porque el hombre que ella había contratado para vigilar a David acabaría captando, sin saberlo, los últimos instantes de su vida. La noche del 24 de julio de 2002, David y Gail estaban en el Nassau Bay Hilton. No era un lugar cualquiera. Aquel hotel tenía un peso emocional en la historia del matrimonio Harris. Era un sitio ligado a recuerdos, a la vida de pareja, a lo que una vez habían compartido. Y ahora se había convertido en el escenario de una relación secreta. Cuando Clara llegó, ya no estaba buscando una explicación serena. Llegó consumida por la sospecha, por la ira y por la necesidad de ver con sus propios ojos aquello que llevaba tiempo temiendo. Pasó largo rato en el estacionamiento, recorriendo el lugar, observando, buscando el vehículo de David. En un momento encontró la camioneta de Gail y la vandalizó. Era el primer estallido visible de una furia que ya no cabía dentro de ella, pero lo peor todavía estaba por venir. Dentro del hotel, todo explotó. Clara se enfrentó a David y a Gail en una escena caótica, pública y humillante. Testigos describieron gritos, forcejeos, golpes, ropa rasgada, tensión descontrolada. No fue una discusión privada entre esposos, fue un colapso a plena vista, bajo luces brillantes, frente a extraños. Finalmente, Clara fue sacada del lugar. Ahí es donde una historia normal debería haber terminado, pero no terminó allí. Afuera, en el estacionamiento, fue donde la rabia cruzó la línea y se convirtió en algo irreversible. David y Gail salieron poco después. Testigos dijeron que él acompañaba a Gail hacia su vehículo. Y ese detalle, aparentemente pequeño, pudo haber sido el golpe final para Clara. No solo la engañaba, no solo la había humillado, además la estaba eligiendo delante de ella, protegiéndola, cuidándola, caminando junto a ella como si el verdadero matrimonio ya hubiera terminado y nadie se hubiera molestado en avisarle. Más tarde, Clara diría que lo que la quebró no fue solo verlos juntos, sino sus expresiones. Aseguró que David sonreía, que Gail también sonreía, y que en ese instante sintió algo peor que el dolor. Sintió burla. Y ahí está el núcleo de este caso. No fue solamente el corazón roto, fue la humillación, fue el orgullo destruido en público, fue la sensación de ser observada desde arriba por las dos personas que acababan de derrumbarle la vida. Clara subió a su Mercedes plateado. Dentro del vehículo iba también su hijastra adolescente, Lindsay. Ese detalle vuelve todo más oscuro, porque no hablamos de una explosión aislada e invisible. Había una menor ahí, presenciando cómo el peor momento de su vida se convertía en una escena permanente. Según los testimonios, Clara retrocedió, aceleró y se dirigió hacia la parte trasera del estacionamiento, donde se encontraba el vehículo de Gail. Entonces ocurrió lo impensable. David Harris fue atropellado. Nadie discutió seriamente otra causa de muerte. David murió allí, en ese estacionamiento. Un empleado del hotel incluso gritó que ella iba a matarlo. Pero la prueba más demoledora no fue una voz humana. Fue la cámara del detective privado. Seguía grabando. Seguía registrándolo todo. Y así, en cuestión de minutos, una dentista respetada dejó de ser una profesional exitosa para convertirse en la acusada central de un caso de asesinato. Para la fiscalía, la historia era simple y brutal. Aquello fue un homicidio, y el automóvil fue el arma. Sostuvieron que los movimientos del coche, los impactos repetidos y la manera en que ocurrió la secuencia mostraban intención, no accidente. El mensaje era claro. Nadie atropella así por error una y otra vez. La defensa, en cambio, no intentó negar el horror, intentó explicar su origen. Pintó a Clara como una mujer mentalmente devastada por la traición, la humillación y el colapso emocional. Según esa versión, ella no había ido allí con un plan frío para matar a su esposo. Había ido a enfrentarlo, a obligarlo a mirar la destrucción que había causado. Y en ese estacionamiento, su mente se quebró. Eso fue precisamente lo que volvió este caso tan divisivo. Clara no encajaba en la imagen típica de una asesina. No había pobreza, ni crimen organizado, ni desesperación económica. Había comodidad, educación,
prestigio y una herida emocional fuera de control. Por eso el móvil tenía que ser emocional. Y emocionalmente, este caso es dinamita pura. Cuando llegó el juicio, como el país no vio solo una muerte, vio una pesadilla posible. No porque cualquiera vaya a matar, sino porque mucha gente entiende lo que significa sentirse reemplazado, exhibido, humillado delante de otros. El jurado finalmente la declaró culpable de asesinato. Sin embargo, reconoció también que había actuado bajo una pasión repentina, provocada por una causa que consideraron suficiente. Legalmente, eso no la absolvió, pero sí influyó en la condena. Clara Harris fue sentenciada a 20 años de prisión y a una multa de $10,000. Después apeló, pero la condena se mantuvo. Con el paso del tiempo, cumplió cerca de 15 años y salió en libertad condicional en 2018. La historia de Clara Harris no es un misterio, no es un ¿quién lo hizo? Es una historia sobre hasta dónde puede empujar a una persona la mezcla de traición, a tu orgullo herido y humillación pública. Es el retrato de alguien acostumbrado al control que, en el peor momento posible, perdió por completo el dominio de sí misma. Y por eso este caso sigue provocando debate, porque obliga a enfrentar una pregunta incómoda. Si vieras a la persona que destruyó tu vida sonriéndote en el instante exacto de tu caída, ¿seguirías teniendo control sobre ti mismo? En enero de 2019, la familia Amato parecía el tipo de familia a la que, desde fuera, jamás le pasa algo así. Vivían en Chuluota, Florida, en un entorno tranquilo, suburbano, casi aburrido en el sentido más normal de la palabra. Dentro de esa casa había una estructura que, al menos en apariencia, seguía en pie. Chad Amato, el padre, exbombero. Margaret Amato, la madre, dedicada al sector inmobiliario. Hijos ya adultos. Una vida que no transmitía caos criminal sino rutina. Pero esa normalidad llevaba tiempo pudriéndose por dentro. Y el foco de esa podredumbre era Grant Amato. No era un asesino con un historial salvaje detrás. Había sido enfermero. Había tenido formación. Había tenido una vida que apuntaba a otra dirección. El problema es que, para 2018, Grant ya no estaba viviendo en la realidad. Estaba hundido dentro de una obsesión. Y esa obsesión tenía nombre artístico. Sylvie, una modelo webcam de Bulgaria, a la que nunca había conocido en persona, pero a la que él trataba como si fuera el gran amor de su vida. Para cualquiera con 2 dedos de frente, aquello era una fantasía pagada. Para Grant, era su futuro entero. Y ahí está lo más inquietante de este caso. El triángulo no era el típico. No era marido, esposa y amante. Aquí el triángulo era Grant, Sylvie y su propia familia. Su familia se había convertido en el enemigo porque era la única fuerza que seguía intentando arrastrarlo de vuelta a la realidad. Según el transcript, Grant llegó a vaciar cerca de $200,000 en esa obsesión. No fue un gasto impulsivo de una noche. Fue una hemorragia constante. Transferencias, pagos, dinero desapareciendo una y otra vez para sostener una ilusión. Su familia no reaccionó con simple enojo. Reaccionó con pánico, porque entendió algo brutal. No solo estaba perdiendo dinero, estaba perdiendo a su hijo. Intentaron intervenir. Le cortaron el acceso al dinero. Le exigieron que dejara de contactar a Sylvie. Le presionaron para que consiguiera trabajo. Incluso, a finales de 2018, lo enviaron a un centro de rehabilitación en el sur de Florida por adicción sexual, esperando romper el ciclo. No funcionó. Solo retrasó el derrumbe. Cuando volvió a casa, retomó el contacto con ella casi de inmediato. Y en ese punto, el ambiente dentro de la vivienda dejó de ser una convivencia tensa y se convirtió en una cuenta regresiva. Para Grant, los límites que le imponía su familia no eran corrección, ni ayuda, ni amor duro. Eran destrucción. Cada vez que le cortaban dinero, cada vez que le exigían parar, o cada vez que le recordaban que Sylvie no era una novia, sino una fantasía comercial, él no sentía que lo estaban salvando. Sentía que lo estaban arrancando de la única cosa que daba sentido a su vida. Y eso es lo que vuelve este caso tan asquerosamente moderno. No hablamos de una obsesión construida en bares, hoteles o encuentros clandestinos. Hablamos de una obsesión construida a través de una pantalla, sostenida por dinero y alimentada por una mente que ya no distinguía entre atención comprada y amor real. Grant no quería simplemente seguir viendo a esa mujer online. Quería seguir existiendo dentro de esa ficción.
porque dentro de ella no era un fracasado viviendo con sus padres, era alguien deseado, alguien importante, alguien elegido. Su familia, al intentar destruir esa mentira, se convirtió en el obstáculo entre él y la única versión de sí mismo que todavía podía soportar. Y cuando una persona obsesionada ve a sus propios padres como un estorbo, ya estás mirando el borde del abismo. La noche del 24 de enero de 2019, esa tensión explotó. Los reportes y la cobertura judicial que resume el transcript sitúan los asesinatos esa noche, después de los cortes de dinero, las confrontaciones y los últimos intentos familiares por frenarlo. Pero los cuerpos no fueron descubiertos hasta la mañana siguiente, el 25 de enero. Alguien cercano a la familia se preocupó porque Cody Amato, el hermano de Grant, no había aparecido como se esperaba. Los agentes fueron a la casa para hacer una verificación de bienestar, y lo que encontraron dentro fue una masacre. Chad Amato estaba muerto. Margaret Amato estaba muerta. Cody Amato estaba muerto. Los tres habían recibido disparos dentro de la casa. Y Grant no estaba entre los cuerpos. Ese dato ya destruye cualquier narrativa limpia de tragedia confusa. Porque si toda la familia aparece ejecutada y el único miembro del núcleo inmediato que falta es precisamente el que llevaba meses en guerra con todos, el foco se vuelve inevitable. Poco después lo localizaron cerca del lugar, y desde ese momento, los investigadores dejaron de buscar a un intruso. Empezaron a mirar al único sobreviviente de la guerra doméstica que llevaba meses incubándose bajo ese techo. Cuando Grant fue interrogado, habló, y su relato empezó a pudrirse casi en tiempo real. Según el transcript, intentó empujar la culpa hacia Cody, como si el caos hubiera sido obra de su hermano y él fuera una figura atrapada en las consecuencias, reaccionando, sobreviviendo, improvisando. Pero esa historia era TERT, no porque sonara rara, sino porque el resto de la evidencia la destrozaba. La fiscalía no dependió de una confesión limpia, dependió de algo peor para él. Un mapa entero de obsesión digital y financiera, registros de transferencias, pagos, pruebas de que había vaciado enormes sumas de dinero para sostener su fantasía con la modelo webcam. El interrogatorio se volvió además una pieza central del caso porque mostraba a un hombre intentando negociar con la realidad, mientras los detectives lo devolvían una y otra vez a los hechos. Él seguía aferrado a la fantasía incluso cuando su familia ya estaba muerta. Y esa desconexión no lo hacía parecer confundido, lo hacía parecer consumido, como si lo único verdaderamente real para él siguiera estando al otro lado de la pantalla. La acusación construyó entonces una teoría tan fría como lógica. Su familia había intentado cortar la relación y cerrar el grifo del dinero. Grant los vio como el obstáculo entre él y lo único que creía amar, así que eliminó el obstáculo. Según esa narrativa, disparó a Chad y Margaret, luego mató a Cody, y después trató de acomodar la escena para desviar la culpa, con cobertura del caso describiendo incluso una puesta en escena que sugería un asesinato-suicidio con Cody como supuesto responsable. Pero la tecnología no estaba de su lado. Este no era un caso viejo donde la ausencia de huellas digitales de actividad online deja huecos cómodos. Aquí había rastros. Había comportamiento digital, había continuidad con el mundo de la webcam. Y, según el transcript, la fiscalía destacó que su actividad y su conexión persistente con esa fantasía no encajaban con la conducta de alguien que acababa de sobrevivir a una tragedia familiar real. Incluso después del hallazgo de los cuerpos, seguía gestionando versiones, intentando moldear el relato, moviendo piezas como si todavía pudiera controlar cómo sería entendida la historia. Eso es lo verdaderamente podrido de Grant Amato. No solo habría destruido a su familia, siguió intentando editar el significado de esa destrucción. El juicio dejó claro cómo veía el Estado el crimen. Los fiscales buscaron la pena de muerte, y eso ya te dice el nivel de brutalidad que atribuían al caso. Una triple ejecución familiar impulsada por obsesión, dinero y una negación absoluta de la realidad. Al final, el jurado no eligió la muerte. Pero tampoco compró ninguna narrativa blanda. El 31 de julio de 2019, Grant fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado. Y el 12 de agosto de 2019, recibió 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, 3 vidas borradas, 3 condenas perpetuas y un hermano sobreviviente, Jason, obligado a cargar con los restos emocionales de una familia destruida desde dentro.
Ese detalle también importa. Jason no fue una víctima mortal. Fue quien quedó para mirar el agujero, para contar lo que quedó, para intentar entender cómo una obsesión online terminó en un funeral múltiple. La razón por la que el caso Grant Amato sigue golpeando tan fuerte es simple. Parece moderno en la superficie, pero en el fondo es tan antiguo como cualquier tragedia humana. La tecnología cambió, la fantasía cambió. La pantalla reemplazó al motel, al amante físico, a la carta escondida, pero el mecanismo sigue siendo el mismo: obsesión, posesión, negación y la incapacidad total de aceptar un no. Grant no estaba enamorado de una mujer real que compartiera su vida. Estaba enamorado de una ficción que le permitía escapar de sí mismo. Y cuando su familia intentó romper esa ficción, los trató como si fueran enemigos a eliminar. Por eso este caso resulta tan perturbador, porque obliga a mirar una verdad incómoda. No toda destrucción nace del odio. A veces nace de una obsesión tan ridícula, tan patética y tan enferma, que la persona prefiere enterrar a su propia familia antes que renunciar a la mentira que le da placer. Y eso convierte a Grant Amato no en un romántico trastornado, sino en algo mucho peor: un hombre que eligió la fantasía por encima de la sangre. El 1 de mayo de 1990, Greg Smart, de apenas 24 años, fue obligado a arrodillarse en la sala de su propio condominio, en Derry, New Hampshire. Segundos después, recibió un disparo en la cabeza a quemarropa. A simple vista, la escena parecía un robo que había salido mal. Cajones abiertos, objetos tirados, señales de desorden, una televisión desaparecida y una puerta que aparentaba haber sido forzada. Todo estaba acomodado para empujar a la policía hacia una conclusión rápida. Un intruso, violencia al azar, mala suerte. Pero esa fachada empezó a caerse muy pronto. Y cuando se cayó, la mirada de los investigadores dejó de buscar a un desconocido. Empezó a mirar dentro del matrimonio. La figura central de ese giro fue Pamela Smart, la esposa de Greg. Tenía 22 años, sabía comunicarse bien, se movía con soltura frente a cámaras y proyectaba una imagen de control que luego sería clave en la forma en que el caso fue percibido públicamente. Trabajaba como coordinadora de medios en una escuela secundaria y estaba vinculada a programas orientados a estudiantes. Desde fuera, podía parecer una joven profesional con una vida normal, pero detrás de esa imagen había una relación secreta que convertiría el caso en uno de los escándalos criminales más mediáticos de su época. Pamela mantenía una relación sexual con un adolescente, William Billy Flynn. La prensa explotó con eso. No era solo una infidelidad, era una adulta involucrada con un menor. Y desde ese punto, la historia dejó de ser simplemente un homicidio. Se convirtió en una mezcla explosiva de manipulación, poder, deseo y ambición. Según la teoría de la fiscalía, Pamela no solo estaba engañando a su marido, estaba construyendo una salida. Y no quería una salida sucia como el divorcio. No quería dividir bienes, enfrentar humillación pública, ni cargar con el desgaste de una separación. Quería quedar libre, pero sin parecer responsable. En otras palabras, no quería ser una divorciada, quería ser una viuda. Para lograrlo, habría convertido a Billy en el instrumento perfecto. Un chico joven, impresionable, emocionalmente atrapado, convencido de que debía salvarla o protegerla. Y eso fue exactamente lo que volvió este caso tan perturbador. Porque no se trataba solo de quién apretó el gatillo, sino de quién puso la idea en la cabeza correcta y la alimentó hasta volverla a acción. Billy Flynn no actuó solo. En la versión presentada en el juicio, hubo otros adolescentes implicados: Patrick Randall, Raymond Fowler y Vance Latime Jr. La reconstrucción fue brutal. La noche del crimen, Flynn y Randall entraron al condominio. Randall usó un cuchillo para controlar a Greg. Flynn disparó. Afuera, Latime esperaba como conductor de escape, y según los reportes citados en el transcript, también estaba vinculado al arma utilizada, que pertenecía a su padre. Después del disparo, la escena fue alterada para que pareciera un robo. No fue un arrebato. Fue una operación torpe, juvenil, pero planeada. 4 adolescentes, una casa alterada, un hombre muerto en el suelo y, en el centro invisible de todo, una esposa que, según la acusación, había logrado ensuciarse las manos sin tocar el arma. Lo más devastador para Pamela no fue una confesión directa, fue algo mucho peor: grabaciones.
Una joven llamada Cecilia Pierce cooperó con la policía y llevó un micrófono oculto para registrar conversaciones con Pamela después del asesinato. Esas cintas se volvieron el corazón del caso. En ellas, Pamela no decía de forma abierta, «Yo ordené matar a mi marido». Pero eso ni siquiera fue necesario. Lo que los fiscales hicieron fue más inteligente. Mostraron a una mujer que parecía más preocupada por mantener alineadas las versiones de los involucrados que por la muerte de su esposo. Había frialdad, había cálculo, había gestión de daños. Para los jurados, eso pesó muchísimo, porque una persona inocente puede estar en shock, puede actuar raro, puede incluso sonar confusa. Pero lo que ellos escucharon no sonó a confusión, sonó a control, a estrategia, a alguien que entendía demasiado bien el problema en el que estaba metida. Cuando el juicio arrancó en 1991, la atención mediática fue feroz. No era solo un caso de asesinato, era un espectáculo nacional. Las cámaras captaban cada gesto de Pamela, cómo se sentaba, cómo reaccionaba, cómo acomodaba el cabello, cómo miraba a los demás. La prensa empezó a construir una imagen casi cinematográfica de ella. La llamaron la Ice Queen, la reina de hielo. Mientras la familia de Greg mostraba dolor y rabia, Pamela parecía contenida, compuesta, a veces incluso demasiado serena. Y en un juicio, esa percepción importa más de lo que debería, porque los jurados no solo escuchan pruebas, también observan presencia, actitud, textura emocional. Y Pamela, en lugar de parecer una viuda destruida, parecía una mujer que todavía intentaba sostener la narrativa. La defensa trató de desmontar el caso atacando la credibilidad de los adolescentes implicados. Argumentó que ellos estaban negociando beneficios, que tenían razones para culpar a Pamela y reducir su propia responsabilidad. También sugirió que, aunque la relación con Billy era inapropiada y escandalosa, eso no probaba que ella hubiera ordenado el asesinato. Intentaron instalar la idea de que Billy pudo haber actuado por obsesión, malinterpretando las quejas o deseos de Pamela como si fueran instrucciones. En otras palabras, buscaron separar inmoralidad de homicidio. Decían, en esencia, sí, ella cruzó líneas, pero cruzar líneas morales no equivale automáticamente a organizar un asesinato. El problema es que el jurado no compró esa separación. Para ellos, las cintas, la dinámica con Billy y la manera en que todo encajaba formaban una imagen demasiado clara. En marzo de 1991, Pamela Smart fue condenada por complicidad en asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y manipulación de testigos. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los adolescentes también recibieron condenas importantes, pero con el tiempo varios de ellos obtuvieron la libertad. Y ahí nació una de las controversias que sigue alimentando el debate décadas después. El joven que disparó eventualmente recuperó la calle, pero la mujer que, según la fiscalía, lo empujó mental y emocionalmente hacia ese acto, sigue presa. Esa diferencia sigue partiendo opiniones. Algunos la ven como la verdadera arquitecta del crimen. Otros creen que el sistema convirtió su escándalo sexual en una narrativa perfecta para cargarle todo el peso moral del caso. Pamela ha mantenido durante años que es inocente, ha dado entrevistas desde prisión, ha impulsado apelaciones y ha intentado abrir caminos para revisar o reducir su sentencia. Pero según el transcript, en 2022 le negaron una vía de reducción y en 2023 el máximo tribunal del estado rechazó su último intento ligado a ese esfuerzo. La condena sigue en pie y por eso este caso no muere, porque toca una zona incómoda que no deja a nadie tranquilo, la del poder psicológico, la de una mujer adulta en posición de influencia sobre un adolescente, la de la seducción convertida en herramienta, la de una relación sexual que, según la acusación, no terminó en escándalo privado sino en conspiración homicida. No fue solo un triángulo amoroso, fue una historia sobre ambición, manipulación y la idea monstruosa de que una vida humana podía convertirse en un obstáculo negociable. Y eso es exactamente lo que vuelve a Pamela Smart tan difícil de olvidar. El 24 de febrero de 1986, Sherry Rasmussen no apareció en el trabajo. Para cualquiera que la conociera, eso ya era una alarma seria. Sherry tenía 29 años, era enfermera, responsable, organizada y acababa de casarse hacía apenas 3 meses. No era una mujer que desapareciera sin avisar,
No era alguien que rompiera su rutina porque sí. Cuando las llamadas empezaron a acumularse y nadie obtenía respuesta, la preocupación dejó de ser inquietud y se convirtió en miedo. Y cuando la policía entró al condominio en Van Nuys, Los Ángeles, ya no había ninguna duda. Algo horrible había pasado. Sherry Rasmussen estaba muerta en el suelo de su propia casa. No en un callejón, no en una carretera, no en un lugar remoto. En su hogar. El sitio donde se supone que una mujer recién casada debía sentirse más segura. La escena, en apariencia, te intentaba contar una historia sencilla. Un robo que se salió de control. Había señales de desorden, cajones abiertos, objetos fuera de lugar, rastros de lucha. Pero incluso desde el principio había algo raro en esa narrativa. La violencia no encajaba con un ladrón cualquiera. No había una lógica limpia de robo. No había un patrón claro de entrada forzada y, sobre todo, había una sensación demasiado pesada de confrontación personal. Esto no olía a delincuencia oportunista. Olía a alguien que había ido allí por ella. Y cuando una mujer aparece muerta en una casa alterada de forma casi teatral, pero sin una explicación convincente de por qué alguien habría arriesgado tanto por un botín mediocre, lo que queda en el aire es una palabra incómoda: obsesión. Sherry se había casado con John Rotten, un joven ingeniero con quien había construido una relación seria. Pero el problema no era solo que Sherry fuera la nueva esposa. El problema es que, antes de ella, John había tenido otra relación importante. Y esa mujer no era una ex cualquiera que simplemente hubiera desaparecido del mapa. Se llamaba Stephanie Lazarus. Era oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles. Una mujer entrenada para leer personas, gestionar conflicto y entender cómo funcionan las investigaciones desde dentro. Ahí está la parte realmente enferma de este caso. Durante años, la principal sombra sobre el asesinato de Sherry no fue un desconocido de la calle. Fue una exnovia que llevaba placa. Una mujer que pertenecía al mismo sistema que, en teoría, debía proteger a la víctima. Con el paso del tiempo, y la familia de Sherry y otras personas cercanas insistieron en que antes del crimen ya habían existido tensiones y confrontaciones. No eran rumores vacíos. La idea era clara. Stephanie no había aceptado quedar fuera de la vida de John. No había pasado página. No había asumido la derrota sentimental. Y cuando una persona no soporta ser reemplazada, la nueva pareja deja de ser una persona real y se convierte en símbolo, en un obstáculo, en la prueba viviente de que perdió. Eso es lo que vuelve tan oscuro este caso. Para la acusación, Sherry no era solo la esposa. Era el rechazo final, el punto sin retorno, la confirmación definitiva de que Stephanie ya no tenía lugar en esa historia. El padre de Sherry empujó desde temprano para que la policía mirara a Stephanie Lazarus. Pero el caso no avanzó como debía. Se enfrió. Pasaron los años. Luego, más años. Y mientras la familia Rasmussen seguía atrapada en un duelo sin justicia, la mujer que más tarde sería acusada del asesinato continuó con su vida como si nada. Siguió su carrera dentro del LAPD, trabajó casos, cobró su salario, construyó una trayectoria y se acercó a la jubilación. Eso es lo que hace que esta historia dé rabia de verdad. No solo hubo una víctima y una investigación fallida. Hubo además una sospechosa potencial viviendo protegida por la inercia del mismo sistema al que pertenecía. Mientras la familia de Sherry cargaba con una tumba, Stephanie seguía caminando con uniforme. Tirt bir, negligencia. Y peor aún, una vergüenza institucional. Durante mucho tiempo pareció que el caso iba a morir así. Una novia recién casada asesinada, una teoría de robo mal armada y una exnovia policía convertida en sospecha eterna pero nunca en acusada. Hasta que en 2009 los detectives de casos sin resolver reabrieron la evidencia con ojos nuevos. Y allí apareció el detalle que llevaba más de 2 décadas esperando. Una marca de mordida en el brazo de Sherry. Y dentro de ella, saliva preservada.
En 1986, ese rastro podía guardarse, pero no transformarse en nombre. En 2009 sí. Se desarrolló un perfil de ADN y el resultado no apuntó a un criminal desconocido. Apuntó a una oficial del LAPD, Stephanie Lazarus. En ese instante, el caso dejó de ser simplemente trágico. Se volvió radiactivo, porque una cosa es descubrir al asesino. Otra muy distinta es descubrir que durante años trabajó en el mismo departamento que supuestamente perseguía justicia. O los investigadores no podían arrestar a una detective del LAPD de cualquier manera. Tenían que asegurarse, confirmar el ADN y controlar el entorno. Por eso la aproximación fue casi una trampa cuidadosamente montada. La hicieron entrar en un contexto seguro, sin levantar sospechas, evitaron darle margen para reaccionar como policía armada, y recogieron material descartado para consolidar la coincidencia genética. Luego llegó el momento que hoy tantos analizan una y otra vez. El interrogatorio de 2009. Al principio, Stephanie parecía convencida de que podía hablar y reducirlo todo. Minimizar la relación con John, encoger el pasado, hacer parecer irrelevantes las confrontaciones. Pero en cuanto los detectives mencionaron la marca de mordida, la saliva y el ADN, el aire cambió. Su tono se tensó. La comodidad se rompió. De pronto, ya no era una exnovia hablando de viejos tiempos. Era una sospechosa incapaz de explicar por qué su ADN estaba en el brazo de una mujer asesinada durante una lucha cuerpo a cuerpo. Y ese es el clavo del ataúd en este caso. La saliva en una mordida no sugiere distancia. Sugiere contacto violento, cercanía brutal, pelea real. La fiscalía construyó una teoría tan simple como devastadora. Stephanie nunca aceptó haber sido reemplazada. Fue al condominio armada, confrontó a Sherry. Hubo forcejeo. La mordida ocurrió en medio de la pelea y luego Sherry fue asesinada. Después, según esa teoría, la escena fue manipulada para parecer un robo y desviar la investigación. Y si alguien podía creer que eso funcionaría, era precisamente una policía. Alguien que conocía las rutinas, a los sesgos y el reflejo institucional de no sospechar demasiado rápido de los nuestros. El juicio arrancó en 2012 y no fue solo un proceso penal, fue una humillación pública para el propio sistema. John Rutten tuvo que sentarse frente a la mujer con la que había salido años antes, ahora acusada de matar a su esposa. La familia Rasmussen, después de décadas de espera, finalmente veía forma jurídica al horror que había sospechado durante años. La defensa intentó atacar el ADN y sembrar dudas sobre la mordida, pero el jurado volvió a la pregunta más básica y más letal de todas. ¿Por qué estaría la saliva de Stephanie Lazarus en el brazo de Sherry Rasmussen en plena escena de un asesinato, si no hubo una confrontación violenta entre ambas? En marzo de 2012, Stephanie Lazarus fue condenada por asesinato en primer grado. La pena quedó explicada comúnmente como 25 años a cadena perpetua, más un incremento por arma de fuego, llevándola a 27 años a cadena perpetua. Y ni siquiera después de la condena la historia murió. Durante años mantuvo su inocencia públicamente. Luego llegaron las batallas por la libertad condicional. En 2023, el proceso de Parole volvió a poner su nombre en titulares cuando, según el transcript, admitió responsabilidad durante ese trámite después de años de negarlo. Hubo una recomendación favorable, luego una reacción política y pública feroz. Y en 2024 esa posibilidad de salida fue revocada, manteniéndola presa. Y así queda esta historia. Una recién casada asesinada en su propia casa. Un caso frío durante décadas. Y una exnovia policía que siguió construyendo carrera hasta que el ADN le arrancó la máscara de la cara. Por eso este caso sigue golpeando tan fuerte. Porque no es solo una historia de celos. Es una historia de obsesión, de reemplazo intolerable, y de cómo alguien con placa, entrenamiento y sangre fría pudo creer durante más de 20 años que jamás pagaría por lo que hizo.
Y así termina esta recopilación de casos en los que el amor, la obsesión, los celos y la manipulación terminaron destruyendo vidas de la forma más brutal posible. Detrás de cada historia no solo hubo una traición o una mentira, hubo decisiones frías, señales ignoradas y personas que convirtieron la intimidad en un terreno de peligro. Y eso es precisamente lo que vuelve estos casos tan perturbadores. El hecho de que el horror no siempre llega desde afuera, a veces ya duerme dentro de la casa. Si te interesan los casos reales contados con detalle, sin filtros y con el contexto que muchos otros omiten, suscríbete ahora al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos. Déjame también tu like, porque eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Y escribe tu opinión en los comentarios. No quiero preguntarte algo. ¿Cuál de todos estos casos te impactó más? ¿Y en cuál sentiste que las señales de peligro estaban ahí desde el principio? Te leo en los comentarios.